Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que la verdad son bastante potentes. Se meten de lleno a desafiar narrativas mediáticas y judiciales muy asentadas sobre las acusaciones de violencia de género. Sí, el material es muy denso. Tenemos desde análisis casi forenses, minuto a minuto, de vídeos de seguridad de un caso muy famoso, Ujú. hasta testimonios de juristas y abogados que hacen una crítica sistémica de cómo funcionan ciertas leyes en países como España o Uruguay. O sea que nuestra misión hoy es meternos sin faena, ¿no? Y desgranar un poco estos argumentos. Porque las fuentes apuntan a una realidad que parece mucho más compleja y a veces contradictoria de la que nos suelen contar. Exacto. Vamos a ver qué patrones identifican, qué pruebas sacan a la luz y, sobre todo, qué preguntas nos dejan sobre la mesa acerca de la justicia y los medios de comunicación. Pues vamos al lío. Empezamos con el que llaman Caso Palermo. Fue una noticia que conmocionó a toda Argentina. El titular era demoledor: una presunta violación en grupo a plena luz del día en Palermo, uno de los barrios más conocidos de Buenos Aires. Exacto. El relato que se instaló en cuestión de horas era muy claro y potente. 6 jóvenes depravados, una chica indefensa y 2 panaderos que, como héroes, intervienen para salvarla. Una historia perfecta para los medios. Claro. El problema, según la fuente principal que analiza este caso, es que las grabaciones de las cámaras de seguridad pues cuentan una historia radicalmente distinta. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque una cosa es un titular y otra es ver las imágenes. ¿Qué se ve exactamente en esos vídeos que contradice la versión, digamos, oficial? Pues el análisis que tenemos es muy metódico. Primero, se centran en los momentos previos al supuesto ataque, en un kiosco. Ahí se ve a la presunta víctima totalmente consciente, interactuando con los chicos. Consciente. Sí, sí. Y lo que subraya la fuente es que, según las imágenes, es ella quien inicia el contacto físico. En un momento besa a uno de ellos y luego le coge la mano a otro y se la lleva a su propio cuerpo para que la toque. O sea, que la imagen de una persona vulnerable o inconsciente no se sostiene con lo que se ve minutos antes. Vale, ¿y qué pasa después, en la escena del coche, que es el núcleo de la acusación? Ahí el contraste es aún mayor. Las cámaras muestran que ella entra y sale del vehículo por su propio pie, en varias ocasiones. Por su propio pie. Sí, y está completamente vestida en todo momento. Y lo más llamativo, la mayor parte del tiempo, la mayoría de los chicos ni siquiera están en el coche. ¿Cómo? No estaban en el coche. No, están fuera, charlando, fumando. Uno incluso se pone a tocar la guitarra apoyado en el capó. Espera. ¿Tocando la guitarra? Vaya detalle. Eso choca frontalmente con la idea de una agresión grupal y violenta. Pero entonces, a ver, ¿de dónde sale la historia del rescate heroico de los panaderos? Esa es la clave. Las grabaciones muestran que lo que ocurre no es un rescate, sino una pelea. Una trifulca muy violenta entre los panaderos y los chicos. Una pelea. Sí, pero atención, porque el momento culminante, el que según el análisis desmorta toda la narrativa, es la reacción de la presunta víctima. Un momento, para que quede claro. La narrativa oficial es que los panaderos son héroes que la salvan de sus agresores. Pero las cámaras, según esta fuente, muestran que ella físicamente intenta proteger a los acusados de los panaderos. Exactamente. Se interpone entre ellos. Y no solo eso, sino que los panaderos la apartan a ella con violencia, la empujan y, según afirma la fuente, la llegan a golpear para poder seguir pegando a los chicos. ¡Qué fuerte! Es el momento en que todo el relato mediático se desmorona por completo si te ciñes a la evidencia visual. Vaya tela. Entonces, ¿cómo se construye la acusación de violación? ¿De dónde sale? Sale de la llamada al 911 de la panadera. En esa llamada, ella denuncia una violación en grupo, describiendo cómo 5 se la turnaban. Pero... El análisis del vídeo sostiene que es imposible que ella viera eso. Imposible. Estaba dentro de su local, lejos de la escena y sin ángulo de visión. Claro. De hecho, a esa misma hora hay otras llamadas de vecinos al 911, pero ninguna habla de una violación. Todas denuncian simplemente una pelea en la calle. ¿Y las pruebas forenses? ¿El ADN? ¿Qué dice? También es un punto crucial. La única prueba de ADN encontrada fue una pequeña muestra de líquido preseminal en el muslo de la chica. Correspondía a uno solo de los acusados. Solo a uno. Solo a uno.
La fuente argumenta que esto es perfectamente compatible con un encuentro consentido, como un simple roce, pero muy difícil de encajar en una violación grupal como la que se denunció. Y a pesar de todo esto, ¿cuál es la situación de los acusados? Pues ahí está lo más grave que señalan estas fuentes. Los 6 jóvenes siguen en prisión preventiva. El caso se presenta como un ejemplo de manual de cómo un relato que encaja con una narrativa ideológica preexistente es amplificado hasta el infinito por los medios, hasta el punto de que la evidencia visual que lo contradice parece volverse irrelevante. Después de ver un caso tan detallado como el de Palermo, la pregunta es inevitable. ¿Es una excepción? ¿Un error mediático aislado? ¿O es la punta del iceberg? ¿Qué dicen las otras fuentes sobre si esto forma parte de un patrón? Pues precisamente ahí es donde apuntan los otros materiales que tenemos. Amplían el foco. Sostienen que el caso Palermo, aunque extremo, es un síntoma de un problema sistémico mucho más profundo. Y ponen el foco sobre todo en España y Uruguay. ¿Y cuál es ese problema de fondo que describen? Varios juristas, abogados y también víctimas que aparecen en estos documentos describen un entorno legal donde, según su perspectiva, la balanza se ha inclinado tanto que se ha creado una presunción de culpabilidad para el hombre en casos de violencia de género. ¿Y se basan en algo concreto o es una percepción general? No, apuntan a marcos legales muy concretos. El más mencionado es la Ley Integral de Violencia de Género en España, la de 2004. Esta ley se creó con el objetivo, sin duda loable, de dar más protección y herramientas a las mujeres maltratadas. Claro, el objetivo era bueno. Por supuesto, pero el argumento de estas fuentes es que en la práctica ha creado un sistema con ciertos automatismos que, bueno, pueden ser explotados. Automatismos. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a una serie de beneficios y medidas que, según denuncian, una mujer recibe de forma casi inmediata con la mera interposición de una denuncia. O sea, antes de que se investigue si es cierta o no. A ver, ¿cómo cuáles? Pues las fuentes enumeran varios. Una orden de alejamiento inmediata para el hombre que tiene que abandonar el domicilio familiar. Al momento. Sí. La custodia provisional de los hijos, el uso exclusivo de la vivienda, una ayuda económica mensual de unos 400 euros e incluso facilidades para obtener la residencia si es una mujer extranjera. Entiendo. Y el punto que critican es que todo esto ocurre antes de un juicio. Pero, ¿qué pasa si luego la denuncia se demuestra falsa? Ese es el núcleo de la crítica. Señalan que estos beneficios no se tienen que devolver, incluso si el hombre es absuelto o la causa se archiva. Entonces, el argumento que presentan es que la ley, buscando proteger, ha creado lo que ellos consideran un incentivo perverso para la denuncia falsa, especialmente en procesos de divorcio conflictivos. Claro, el material también pone rostro a estas situaciones con casos humanos muy duros. Sí, son historias que impactan. Está el caso de José Antonio en España. Pasó 11 meses en prisión preventiva por una serie de denuncias falsas de su exmujer durante el divorcio. Salió absuelto de todo, pero para cuando lo hizo había perdido su trabajo, su casa y había estado casi 5 años sin poder ver a sus hijos. 5 años. Y también está el caso de Argentina, el de Jazmín Carro, que es terrible por otras razones. Es un caso tremendo. Una chica de 14 años, Jazmín, denuncia falsamente a su padre por abusos. Años después, ella misma confiesa que lo hizo por rebeldía adolescente, influenciada por discursos que escuchaba en el colegio. Y se retracta. Se retracta ante el juez antes de la sentencia, pero el sistema ya no se detiene. Condenan al padre a 15 años de cárcel y a día de hoy sigue en prisión a pesar de que su hija lucha por sacarlo. Es que te hace pensar en el peso que se le da a una acusación inicial que parece casi imposible de revertir. Pero esto nos lleva a las estadísticas. Las cifras oficiales suelen decir que las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo, un 0,01%. ¿Cómo lo explican las fuentes? Este es un punto clave. Critican esa cifra como profundamente engañosa. Argumentan que ese 0,01% solo cuenta los casos en los que un juez ha abierto un proceso contra la mujer y ha dictado una sentencia firme que dice esta denuncia ha sido probada como falsa. O sea, un listón altísimo. Exacto. Es como decir que los únicos suspensos en un examen son los que sacan un 0. El argumento de estas fuentes es que se está ignorando la categoría más grande. Entre el 77% y el 80% de las denuncias que son archivadas o sobreseídas por falta de pruebas. El gran cajón desastre. Eso es, dentro de ese enorme cajón donde simplemente no se pudo probar nada, podría haber de todo.
casos reales que no se pudieron demostrar, pero también, argumentan, una gran cantidad de denuncias falsas que simplemente no se investigan como tales. Se archivan y ya está. Vale, hemos pasado de un relato mediático que choca con la evidencia, como en el caso Palermo, a un posible sesgo en el propio sistema legal. Pero hay uno de los casos en los materiales que va un paso más allá. Habla ya no de sesgos o de errores, sino de presuntas irregularidades muy graves e incluso corrupción dentro de la Fiscalía. Sí, nos referimos al caso Mastandrea en Uruguay. Este caso, tal como lo presentan las fuentes, es la tormenta perfecta. Es una historia compleja que empieza con una acusación de violación de una mujer casada y mayor que él a un joven. La defensa siempre ha mantenido que fue una relación consentida que salió mal cuando el marido de ella estuvo a punto de descubrirlos. A partir de ahí la cosa se tuerce de una manera increíble. Las fuentes enumeran una serie de hechos que son, como mínimo, alarmantes. El primero que se menciona es una presunta extorsión. Según la familia del acusado, el equipo legal de la denunciante les pidió $20.000 para retirar la denuncia. $20.000. Sí. Esto ya de por sí es gravísimo. Pero es que la cosa no se queda ahí. Luego está la manipulación de testigos, ¿no es así? Correcto. La testigo clave de la acusación, una amiga de la denunciante, acaba declarando en el juicio que la fiscal del caso la presionó para mentir, para que dijera cosas que ella en realidad no había visto. Esto lo declara bajo juramento. Una acusación directa a la Fiscalía de fabricar testimonios. Exacto. Y por si fuera poco, desaparecen pruebas. ¿También? Desaparecen pruebas cruciales, unas grabaciones de audio donde supuestamente la primera fiscal que llevó el caso admitían una conversación que la denunciante mintió en todo. También desaparece una carta de renuncia de esa misma fiscal donde explicaba que se apartaba del caso porque creía que había un inocente en la cárcel. Y me imagino que la familia... La familia denuncia que estas pruebas fueron sustraídas de la causa, aunque afortunadamente habían hecho copias y lograron reincorporarlas más tarde. Espera, porque he leído en las notas algo que me ha dejado helado. Tiene que ver con la novia del acusado, que estaba embarazada en ese momento. Cuéntame eso, porque parece sacado de una película de terror. Es un detalle brutal. La novia del acusado testificó que durante el proceso, tanto la fiscal como una psicóloga del equipo judicial la presionaron para que abortara. No puede ser. Según su testimonio, le llegaron a preguntar si de verdad quería tener el hijo de un violador. Es una presión psicológica tremenda que, según las fuentes, demuestra hasta qué punto se buscaba una condena a toda costa, destruyendo todo el entorno del acusado. Este caso es, como decías, la tormenta perfecta. Aglutina todos los elementos que denuncian las fuentes. Una acusación inicial dudosa, un sistema que parece actuar con parcialidad y, finalmente, una presunta mala praxis deliberada. Recapitulando un poco todo lo que hemos analizado, estas fuentes tan diversas presentan un argumento colectivo muy potente. Parten de la base de que la protección de las víctimas es, y debe ser, un pilar fundamental de cualquier sociedad justa. Nadie discute eso. Claro, ese es el punto de partida. Nadie lo pone en duda. Pero lo que argumentan es que los sistemas actuales, en algunos países, en su intento bien intencionado de ofrecer esa protección, habrían generado una serie de consecuencias no deseadas, que en algunos casos son devastadoras. Desafían frontalmente la idea de que la palabra de la denunciante deba ser considerada prueba suficiente por sí misma. Y alertan sobre algo que hemos visto en los 3 ejemplos, el peligro de que una determinada ideología, por muy buenas intenciones que tenga, acabe por sesgar la imparcialidad que se le presupone a la justicia. Exacto. Lo que nos dejan sobre la mesa es un panorama complejo, lleno de grises, donde se mezclan la lucha legítima contra una lacra social con las posibles injusticias generadas por las propias herramientas creadas para combatirla. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una reflexión final de todo este material, ¿cuál sería? Las fuentes que hemos analizado hoy nos obligan a pensar en una cuestión muy delicada. En la lucha, que es absolutamente necesaria contra la violencia, ¿cómo se asegura una sociedad de que la balanza de la justicia no se incline tanto hacia un lado que acabe creando nuevas víctimas en el otro? Y sobre todo, ¿cómo nos protegemos de que las propias leyes, diseñadas para amparar a los más vulnerables, puedan ser utilizadas en algunos casos como un arma? Y la historia que traemos hoy es de esas que lo tienen todo. Un fichaje polémico para un programa de la radio pública, un debate que se va de las manos en directo. Y que acaba en un despido. Fulminante, además. En menos de 6 semanas. Es una crónica perfecta de nuestros tiempos, la verdad. Totalmente.
Vamos a analizar a fondo la experiencia del periodista Fidel Moreno, contada por él mismo en un artículo que se titula Discordia en las ondas, historia de un linchamiento y un despido. Y lo que vamos a hacer es usar su relato para explorar temas mucho más grandes, ¿no? Exacto. La polarización, los límites del debate en los medios públicos y sobre todo cómo una discusión en un estudio de radio puede convertirse en un juicio sumarísimo en redes sociales. Eso es. Nuestra misión hoy es seguir el rastro de esta historia desde que a Moreno le contratan precisamente para generar algo de fricción, Para discrepar, sí. hasta el momento en que una sola palabra, discordia, hace que todo salte por los aires. Así que vamos a desgranar cómo se gestó todo esto. Pues el punto de partida es una llamada. La directora de la tertulia humanista de Radio Nacional, Rosa María Molló, contacta con Fidel Moreno. Ajá. El artículo cuenta que le ofrece un puesto de colaborador con un encargo muy claro. Buscaba una voz discrepante, alguien que agitara un poco el debate. Que lo hiciera más interesante, vamos. Eso. Y Moreno, por lo que él cuenta, acepta el reto, pero no sin antes poner las cartas sobre la mesa. Le advierte, mis opiniones a veces van a contracorriente. Claro. Y ella, según él, le dice que eso es justo lo que busca. El clásico fichaje del enfant terrible. Sí, pero con matices, porque Moreno es director de la revista Cáñamo y un conocido activista por la regulación de las drogas. Un punto sensible, desde luego, para un medio público. Claro. En el artículo, él mismo narra cómo acuerdan una especie de pacto de caballeros. Él no sacará el tema de forma proactiva, pero si surge, él tiene libertad para opinar. Una solución de compromiso que, bueno, ya nos da una pista de las tensiones que había ahí latentes. Vale, pues tenemos el escenario. Una tertulia con el filósofo Germán Cano y la jurista experta en feminismo Nura Marla Martí. El formato es curioso. Cada uno elige una palabra para resumir la semana y la desarrolla. Y las primeras semanas de Moreno son como una toma de contacto, ¿no? Como si estuviera midiendo la temperatura del agua. Sí, sus primeras selecciones son bastante filosóficas. Empieza con gracias. Luego elige secreto, para hablar de la relación con el poder. Todo muy abstracto, muy elevado. Pero en la tercera semana empieza a jugar un poco con los límites. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Elige la palabra café. Su argumento es que el café es la droga más consumida del mundo, la que hizo posible la revolución industrial y la que mueve el planeta. Según lo narra él, fue su manera de poner el tema de las drogas sobre la mesa, sin romper técnicamente el acuerdo. Es una especie de obediencia maliciosa, ¿no? Cumplo la letra del pacto, pero no su espíritu. Exactamente. Es la primera prueba de estrés al sistema. Y el sistema reacciona. Después de ese programa, la directora les pide a él y a Nor que por favor en el futuro elijan palabras más pegadas a la actualidad. Quería debate, pero anclado en las noticias de la semana. Una corrección de rumbo, vamos. Y él aparentemente acata. Su siguiente palabra es corrupción. Un tema que no puede ser más de actualidad. Y lo aborda de una forma que parece cumplir con su papel. Hace un repaso de casos que afectan a todo el espectro político, cita a un catedrático, o sea que hasta aquí todo parece funcionar. Moreno es la voz discordante, pero dentro de unos márgenes aceptables. Recibe el aviso, corrige el tiro y el programa sigue. Parece que el problema no es la discrepancia en sí, sino sobre qué se discrepa. Has dado en el clavo. Y eso nos lleva directamente al 28 de noviembre. El día que elige un tema que demuestra ser un campo de minas. Esa mañana, como era costumbre, informa a la directora por WhatsApp de su palabra. Discordia. Discordia. Y le adelanta el tema con total transparencia. Va a hablar de las dificultades de entendimiento entre hombres y mujeres, basándose en un libro de Juan Soto Ivers, Esto no existe, que trata sobre las denuncias falsas en casos de violencia de género. Exacto, o sea que avisa. No hay emboscada. Entra en el estudio y todo el mundo sabe de qué va a hablar. ¿Y qué fuente va a utilizar? Esto es un detalle crucial para entender lo que pasa después. Fundamental. Ya en antena, Moreno expone los argumentos del libro. Y aquí suelta el primer dato que lo detona todo. Afirma que según esa fuente, el 77% de las denuncias por violencia de género terminan archivadas o en absolución. Ese dato es una bomba. Y hay que pararse aquí, porque es el epicentro de toda la polémica. Sin duda, porque este dato puede leerse de dos maneras, pues radicalmente opuestas. A ver. La interpretación que expone Moreno, siguiendo el libro, es que si bien muchos casos son difíciles de probar, una parte de ese porcentaje podrían ser denuncias instrumentales.
Es decir, denuncias que no responden a un maltrato real, sino que se usan, por ejemplo, en divorcios, para obtener ventajas con la custodia. Esa es una lectura. La otra perspectiva, defendida por gran parte del movimiento feminista, es que ese altísimo porcentaje de archivos no demuestra falsedad, Sino todo lo contrario. sino la enorme dificultad que tienen las víctimas para probar un tipo de violencia que ocurre en la intimidad, sin testigos. Para esta visión el dato refleja desprotección, no mala fe. El choque de estas dos interpretaciones es, literalmente, la discordia de la que él quería hablar. Y él sigue desarrollando la primera. Cita el libro, que a su vez recoge estimaciones de abogados y jueces que sitúan el porcentaje de denuncias falsas entre un 10 y un 40%. Vaya horquilla. E insiste en las consecuencias devastadoras que una acusación así, aunque acabe en nada, tiene para los hombres y sus hijos. Termina diciendo que estas denuncias deberían ser consideradas una forma de maltrato. Y en ese preciso instante, la tertulia explota. La reacción es inmediata. La presentadora Rosa interviene para decir que se ha quedado helada. Pero es su compañera, Noor Amar Lamarty, la que responde con más contundencia. Sí, Noor, desde su posición de jurista, califica el debate de falso. Su argumento es que no se puede hablar de esto sin perspectiva feminista y de género. que plantearlo en esos términos ya es problemático en sí mismo. Exacto. El tono sube, la discusión se vuelve más acalorada y, según narra Moreno, él siente que le cortan abruptamente con una canción antes de que pueda terminar de argumentar. La discordia, vamos, había aterrizado de lleno en el estudio. Pero la historia no acaba con la canción. De hecho, casi que lo más gordo empieza al salir de la radio. Así es, Moreno describe en su artículo que en el taxi de vuelta va con Noor y con la directora, y ahí recibe lo que él llama una bronca monumental. Le acusan de haberles tendido una emboscada. Y es entonces cuando él, perplejo, les enseña el mensaje de WhatsApp que le había enviado a la directora esa mañana, demostrando que había avisado. La tensión es máxima. Pero el conflicto está a punto de saltar de una discusión privada a una arena. Completamente distinta. La pública. Las redes sociales. Y aquí entramos en la fase que el propio autor llama linchamiento. Noor Amar Lamarty, que en su Instagram tenía más de 66.000 seguidores, Una barbaridad. empieza a publicar sobre lo ocurrido. Primero, una foto con el pulgar hacia arriba que Moreno interpreta como un gesto de victoria. Pero luego va mucho más allá. Publica 2 vídeos cortos, 2 reels, usando fragmentos del programa. Y aunque no dice su nombre, es evidente a quién se refiere. Y las acusaciones son gravísimas, gravísimas y muy específicas. Le acusa de haberla violentado en antena. Y utiliza 2 términos muy concretos, mansplaining y luz de gas. Vale, para quien no esté familiarizado con esta terminología, ¿qué significan exactamente estas acusaciones? Son 2 conceptos clave del discurso feminista actual. Mansplaining es cuando un hombre le explica algo a una mujer de forma condescendiente, asumiendo que él sabe más. Aunque ella sea la experta. Claro. Y luz de gas o gaslighting es mucho más serio. Es una forma de manipulación psicológica para hacer que una persona dude de su propia percepción, de su cordura. O sea que ella no está diciendo simplemente no estoy de acuerdo con él. No. Está reformulando un desacuerdo intelectual en un acto de agresión psicológica y violencia machista. Esa es la clave. Al usar esos términos, eleva el conflicto a otra categoría. Ya no es un debate de ideas, es una agresión. Y ella se posiciona como la víctima. Y claro, esto provoca una avalancha de comentarios en sus redes. Miles de mensajes de apoyo para ella y de odio y ataques hacia Moreno. La ironía que él señala en su artículo es brutal. Por hablar sobre lo que él considera denuncias falsas, se convierte en el blanco de lo que él considera una denuncia falsa en redes. Una denuncia sin juicio, sin posibilidad de defensa y con un veredicto popular instantáneo. Y el conflicto se desborda, además. Sí, Moreno cuenta que 2 youtubers conocidos, un tío blanco hetero y el propio autor del libro, Juan Soto Ibars, hacen videos sobre la polémica. Y esto, claro, amplifica el caso exponencialmente. En medio de toda esta tormenta, una semana después, le toca volver al programa. Me cuesta imaginar el ambiente. Él lo describe como increíblemente tenso, y para intentar calmar las aguas, hace un movimiento casi cómico por lo evasivo que es. ¿Qué palabra elige? Elige la palabra arcoíris. Se pone a hablar del diluvio universal y del pacto de Dios con Noé, una forma de no pisar ninguna mina más. Un intento desesperado de buscar un tema que no ofenda a nadie. Pero la situación ya parece insostenible, claro.
Totalmente. Días después, la directora manda un mensaje al grupo de WhatsApp de la tertulia pidiendo recuperar la concordia. Y es la respuesta de Moreno a ese mensaje lo que lo precipita todo. Le escribe en privado, ¿no? Le escribe en privado. Le dice que lo que ha pasado va mucho más allá de un simple desacuerdo, que ha sufrido una difamación, un linchamiento por parte de una compañera, y que su reputación está siendo dañada. ¿Y qué le pide? Le pide a la directora que, si no es capaz de mediar para que hablen, que al menos le pida a Nur que retire esas publicaciones de Instagram que él considera injuriosas. Una petición que, bueno, desde su punto de vista parece razonable. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es una llamada de teléfono, de casi una hora. Una llamada de la directora para comunicarle su despido. Y le despiden. Pero me intriga la justificación. No pueden decirle, te despedimos por discrepar, cuando te contrataron precisamente para eso. ¿Cómo se lo argumentaron? Ahí está la clave del asunto. El argumento oficial es fascinante y, según lo narra Moreno, completamente contradictorio. Le da varias razones. A ver, La primera es que ella no puede pedirle a Nur que elimine nada de su espacio privado de Instagram. espera. ¿Cómo? ¿Un perfil público con más de 66.000 seguidores es un espacio privado? Eso no tiene ningún sentido. Una plaza pública no es un espacio privado. Es exactamente la objeción que él plantea. Pero la directora insiste. El segundo argumento es que si Nur se sintió agredida, entonces tenía derecho a responder como lo hizo. Lo cual es problemático. Porque sentirse agredido no convierte automáticamente al otro en un agresor. Es una percepción personal. Claro. Entonces, ¿cuál fue el motivo final, el de verdad? Al final de la conversación, según cuenta Moreno, la directora le confiesa el verdadero motivo. No encajas con el espíritu de la tertulia. Y aquí se cierra el círculo. La misma persona que fue contratada por no encajar es despedida por no encajar. Es una historia increíble. Increíble. El dato es el de un colaborador al que se le pide que genere debate y en el momento en que lo hace sobre un tema tabú, es purgado. Vemos cómo una discusión controlada en un medio público se transforma en una campaña de desprestigio en redes con consecuencias laborales muy reales. El artículo de Moreno nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre el estado del debate público, ¿no? Sí, ¿es posible abordar temas realmente complejos sin que todo degenere en una guerra de trincheras? ¿Cuál es la responsabilidad de un medio público a la hora de proteger a sus colaboradores de ataques, sobre todo si se originan desde dentro? Y sobre todo, el poder de las redes. ¿Cómo se puede construir una narrativa de agresión y víctima y ejecutar una condena pública en cuestión de horas? Él cierra su texto con una cita de Carmen Martín Gaite. Que lamentaba lo imposible que era la amistad entre hombres y mujeres en la posguerra. Y Moreno sugiere que, por otros motivos, esa dificultad para el entendimiento sigue muy presente. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. En un panorama mediático donde parece que el algoritmo y la polarización premian el enfrentamiento sobre el entendimiento, ¿Qué significa realmente la concordia que pedía la directora? ¿es un deseo genuino de diálogo o es en la práctica un eufemismo para silenciar las voces que resultan incómodas y mantener un consenso superficial, aunque sea a costa de sacrificar el debate para el que teóricamente existen estos espacios?